el providente y el proveedor. Pastor, ¿son lo mismo? Es uno, sí, es lo mismo. Es un tema que tiene que ver con el gobierno de Dios, es un tema que tiene que ver con la soberanía de Dios. Es un tema que puede ser muy profundo. Hoy le quiero hablar de manera práctica, obviamente estableciéndolo con la palabra del Señor, estableciéndolo con el fundamento bíblico. Pero esta palabra providencia quiero definírsela para que entiendan el resto del mensaje. Y quiero definirle estos tres conceptos. La palabra providente y la palabra proveedor se deriva de la providencia, de la palabra providencia. Pastor, ¿qué quiere decir providencia? ¿Con qué se come eso? Le explico. Viene del latín, son palabras que su raíz es del latín, no viene del hebreo, porque estas palabras, la providencia, no está establecida en la palabra de Dios. El término providencia no está en la palabra de Dios de una manera explícita, pero sí está implícita, o sea que no está directamente. Pero sí podemos entender qué es la providencia del Señor, o quién es la providencia. La providencia viene del latín, la parte, el sufijo pro dice delante, es igual adelante, antes. Y la parte posterior de la palabra, videre, que se refiere o es igual a ver de antemano, en el sentido específico de procurar, tomar medidas, organizar. ¿Qué es la providencia? Explíquemelo mejor. Le explico. Es la actividad continua. Preste bien atención. La actividad continua y muchas veces invisible de Dios en el sostenimiento de su universo, que prevé, que ve las necesidades de cada criatura y la preparación para la realización de su propósito eterno. ¿Entendieron? Continúo. Vuelvo a repetirlo. Ya mismo lo voy a predicar. Así que póngase el cinturón. Si tiene caja de dientes, apriétesela bien. Providencia viene del latín pro, que significa delante, antes, y videre, que significa ver de antemano, en el sentido específico de procurar, tomar medidas, organizar. También se define como la actividad continua y muchas veces invisible de Dios en el sostenimiento de su universo, que prevé, con los ojos, prevé, ve las necesidades de cada criatura y la preparación para la realización de su propósito eterno. La palabra providente, sencillito, que se muestra dispuesto y diligente para proveer o dar lo necesario. Providente, que se muestra dispuesto y diligente para proveer o dar lo necesario. Prever, cuidar de antemano. Estoy hablando todavía de providente. Prever, cuidar de antemano. También se define como la capacidad de anticiparse a las necesidades y tomar las medidas necesarias para satisfacerlas. ¿Ustedes están entendiendo? ¿Van entendiendo por dónde voy? ¿Por dónde el Señor nos está llevando? Proveedor, que provee o abastece a otras personas de lo necesario o conveniente para un fin determinado. Para un fin determinado. El que ve o observa por adelantado, el que ve u observa por adelantado, o el que prevé.
el sufijo dor, la parte última de esta palabra, indica la persona o entidad que realiza la acción. Si entendieron, aquí nos podemos ir. Si entendieron estas definiciones, aquí podemos irnos y reflexionar en solamente estas definiciones. Porque aquí está hablando del Dios que nosotros le creemos, que decimos que le creemos. Aquí estamos hablando de la providencia, del poder de Dios, del gobierno de Dios en proveerle a sus hijos. Aquí estamos hablando, estas definiciones son definiciones que van dirigidas al Señor, que van dirigidas a Dios. Estamos hablando de la providencia de Dios, de que Él ve de antemano y provee, da, porque Él es el proveedor. Estamos hablando aquí de Dios, del que nosotros decimos que le creemos, del que nosotros le decimos que confiamos. ¿Really? ¿En realidad? Estamos hablando aquí del Dios poderoso que nosotros de nuestra boca, la que nosotros usamos para comer, decimos el todopoderoso, el grande, el alto, el sublime, el que me provee conforme a sus riquezas en gloria. Eso suena bonito, oírlo de la boca de un cristiano. Pero en realidad entendemos lo que es la providencia del Señor. En realidad estamos internalizando y entendemos lo que es la providencia, el Dios providente y el Dios proveedor. Y la iglesia en estos tiempos carece de entendimiento sobre este tema en específico. Y todos podemos caer ahí. La providencia del Señor no se sujeta a lo natural. Se sujeta a lo que Él ha hablado a la eternidad. Se sujeta a lo que Él ha dicho desde el inicio, desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Hablando en términos bíblicos. Entender la providencia le va a llevar a usted o a nosotros a ser hijos de Dios, que nuestra fe va a ser más robusta. Nuestra fe va a ser más con un fundamento mejor del que podemos tener ahora. Vamos a comenzar a cambiar nuestro lenguaje cuando entendamos lo que es la providencia y el Dios providente. Pero tengo palabra para ti, para justificar mi mensaje. Le dije que el tema de hoy es providencia, providente y proveedor. Por favor, vaya conmigo a Marcos 11, 23, 24. Marcos 11, 23, 24. Póngase de pie cuando lo tenga. Diga: gracias, Señor, por tu palabra. Marcos 11, 23, 24. Cuando lo tenga, diga: gracias, Señor, por tu palabra. Porque de cierto les digo que cualquiera que diga a este monte: quítate de ahí y échate en el mar, su orden se cumplirá. Siempre y cuando, hay una condición aquí, siempre y cuando no dude en su corazón, sino que crea que se cumplirá. Por tanto, les digo, todo, déjame cambiar eso, algunas cosas, poquitas cosas, es que la palma de mi mano, los 5 dedos de mi mano, con esos 5 dedos de mi mano, eso es lo que se refiere aquí. Y todo es, todo lo que pidas en oración, crean que lo recibirán. Tú pides hoy, ya lo recibes mañana o en los próximos minutos. Y se le concederá. Voy a volver a releer todos estos versículos porque yo quiero que usted internalice y usted se vaya de hoy aquí con un entendimiento diferente y usted viva diferente a lo que usted está viviendo hoy.
Marcos 11, 23, 24. Gracias, Señor, por tu palabra, porque de cierto les digo que cualquiera que diga a este monte, quítate de ahí y échate en el mar, su orden se cumplirá siempre y cuando no dude en su corazón, sino que crea que se cumplirá. Por tanto les digo, todo lo que pidan en oración, crean que lo recibirán y se le concederá. Gracias, Señor, por tu bendita y poderosa palabra. Gracias, amado Señor, porque tú eres el Dios providente, proveedor. Tu providencia es para tu pueblo, Señor. Gracias, eterno Padre, porque hoy aprenderemos de ti. Yo te pido que en este momento saques de nosotros toda distracción, cualquier pensamiento de distracción, Padre, por favor toma control de él. Lo llevamos cautivo ante tu presencia, Señor, para entender este mensaje, para poder ser transformados y renovados por el poder de tu palabra y de tu Santo Espíritu, Dios. En el nombre de Jesús. Amén. Drink a chair. Tome asiento. Vamos a desmenuzar un poco estos versículos porque yo creo que hace falta entender lo que acabamos de leer. Ese versículo 23 dice: cualquiera que diga a este monte, está hablando de que hay que hablar, hay que decir. La palabra tiene poder conforme a lo que uno crea o a quien uno crea. Aquí está hablando Jesús. Aquí no es Pablo ni Pedro. Aquí está hablando Jesús. Le está hablando Jesús a sus discípulos. Le está hablando Jesús porque le está dando un ejemplo. Anteriormente aquí le había dado un ejemplo cuando le habló a la higuera. Jesús le dio una orden a la higuera y la higuera se secó. Pedro lo notó. Después que pasaron esos días, Pedro lo notó, le dijo: adiós, Señor, mira, la higuera se secó. Es que todo lo que tú digas, creyendo, no dudando en tu corazón y creyendo en Él, será hecho. Él se lo demostró. Llévese esto. Jesús nos pide cosas que Él hizo. Él habló, le dio una orden a la higuera porque no pudo comer higo. Y le dijo: no, tú no vas a dar más fruto. Se secó desde la raíz. Para que usted vea el poder que tiene la palabra. Cuando uno cree. Pedro nota que la higuera se secó, se lo dice a Jesús. Y aquí Jesús le da esta enseñanza. Le está diciendo: lo que tú pidas, la orden que tú des, así se va a llevar a cabo conforme a como tú creas. Está dando una orden. Si hay una orden, tiene que haber autoridad. Nadie que no tenga autoridad puede dar una orden. Le pregunto, ¿sus hijos le dan órdenes a usted? A mí no. A mí mis hijos no me dan orden, porque hay una autoridad en mí. ¿Las tinieblas le dan orden a usted? Pueden intentar dar la orden, pero su autoridad divina que viene del cielo es mayor que la de ellos, que la de las tinieblas. Pero eso hay que entenderlo y aplicarlo. Que nosotros tenemos una autoridad cuando nosotros hablamos. Nosotros tenemos una autoridad para recibir lo que ya tenemos. Y ahorita voy desarrollando. Acuérdense que este modelo es del 78, es carburador y va calentando poco a poco. Si da una orden, tiene que haber autoridad.
La autoridad es basada en la fe en quien crees, no en el simple hecho de lo que tú puedas hacer. La fe de nosotros tiene que ser basada en quién nosotros creemos, no en lo que nosotros podemos hacer, no en quién nosotros conocemos. No en nuestro conocimiento, no tiene que ver nada de eso. Nosotros no podemos tener fe en nosotros mismos. Nosotros tenemos que tener fe en Dios que hace en nosotros. ¿Entendieron? Gloria a Dios. Si usted se jacta de lo que hizo y no reconoce que el Señor hizo en usted, usted tiene problemas. Usted está viviendo en una autonomía, no en la soberanía de Dios. Todo lo que nosotros hacemos, nosotros no somos capaces de hacer nada. Pero pastor, yo tengo bachillerato y maestría. La tienes por la gracia de Dios. Y Dios te lo dio, te lo concedió. Dios te lo proveyó desde antes que tú lo supieras para su gloria. Porque no, Dios no te va a dar nada que no sea para la gloria de Él. Las habilidades y los dones que tienes, Dios te los proveyó, los depositó en ti para gloria de Él. Pero pastor, yo no sé hacer nada. Sí sabes hacer. Sí sabes hacer. Cada uno de nosotros tenemos unas habilidades y unos dones. Lo que pasa es que a veces no los queremos reconocer para no ponerlos en práctica porque nos da cansancio, nos da pereza. Dios nos ha provisto de dones y talentos para ponerlos a sus pies y glorificar su nombre. Pero para llevarlos a cabo se necesita una acción. Se necesita una acción. Y es querer hacerlo. La voluntad tiene que estar dispuesta. La fe no tiene límites. Dice todo lo que pida en oración. Y oración es la comunión con el Señor. Déjame meterme aquí, espérate. ¿Cuál es el propósito de nuestra oración? ¿Cuál es el propósito de nuestra oración? Te voy a hablar a ti, pueblo latino. El propósito de nuestra oración es que Dios me dé. El propósito de nuestra oración es que me dé todo lo que yo quiera. El propósito de nuestra oración es yo nada más ver al proveedor, el que me da. Porque es que a veces vemos a Dios como un supermercado. Me explico. Se me acabó la alacena, pues entonces voy a donde Dios que me dé. La alacena está vacía. Estoy hablando la alacena que debemos aplicar aquí, es la alacena espiritual. Voy calentando. Vemos a Dios como el supermercado de cuando me hace falta abastecerme, entonces voy y busco. La oración es para tener una comunión espiritual con Dios para que Él haga en mí y me cambie, me renueve, que me quite toda la inmundicia y la porquería que yo adquiero durante todo el día. Ese debe ser el propósito primordial de la oración. No hay problema con que usted le pida, pero si usted le pide y no le entrega lo que usted necesita perder, si usted le pide lo material y usted no tiene la capacidad todavía de entregarle lo que usted necesita perder, no va a haber un crecimiento. Familia de la fe, yo creo que ya es tiempo de ver a Dios como el Dios providente, que ya tenemos todo, que ya Él nos ha provisto de todo, que ya tenemos lo que no vemos. ¿Usted entendió eso? Que ya tenemos lo que no vemos. Pero usted quiere ir siempre al proveedor. Nosotros queremos ir siempre al proveedor, al dame. En vez de quítame, límpiame.
Y estamos enfocados a todo lo que nos falta, que no hemos aprendido ni a pedir ni a hablar lo que ya nosotros tenemos por causa de su providencia. Ya Él proveyó desde la fundación de los tiempos, porque Él es la providencia, Él es el proveedor, es el Dios providente, el que ya dio, perdón. Dice, crean que lo recibirán. Crean que lo recibirá ya, hoy, mañana. Yo sé que aquí a la mayoría le gusta el ya y el ahora. Pero tenemos que entender que los tiempos de Dios son totalmente diferentes a los de nosotros. Y esto lo hemos hablado aquí anteriormente. Cronos y Kairos son dos tiempos totalmente diferentes. Kairos se manifiesta el tiempo del Señor. Ese es el soberano. Ese es el mejor tiempo. Dios te va a proveer en su tiempo. Lo que pidas, crea que ya lo tienes. El negocio que llevas tiempo pensando, ya tienes que verte que ya lo tienes. Tienes que ver que el hijo que es rebelde, que no te sirve en la iglesia, que está apartado independientemente de la semilla que se le sembró, ya está sirviendo en la iglesia. Tienes que ver que ya la sanidad que necesita ya se te fue dada. Que ya eres libre de cáncer, que ya eres libre de todo problema respiratorio, de páncreas, que ya eres libre de todo aquello que te diagnosticaron en algún momento. Ya eres libre y sano de eso, porque ya la providencia del Señor se ha manifestado en ti en el tiempo de Dios. Quiere decir que hoy tomo lo que Dios ya me ha dado. Hoy recibí, estoy hablando de presente. No es que recibiré por si acaso, pues. Y esa es la fe de muchos de nosotros. Y esa es la fe de la iglesia en este tiempo. Es que los papeles que te faltan, sí, estoy hablando de inmigración, los papeles que te faltan ya han sido dados. ¿Qué te toca a ti? Ir, tocar la puerta y ver en dónde tienes que ir. Sentadito viendo Netflix, no te van a llegar los papelitos, no te va a llegar la tarjeta verde, no te va a llegar el pasaporte. Tienes que tocar la puerta y buscar en dónde es que está. Y cuando vas allí, yo vengo por mis papeles, ¿qué falta? Son $1,000, yo los tengo. ¿Cuándo te los puedo pagar? Te voy a pagar porque ya ese pasaporte es mío. Esa ciudadanía, esa residencia ya me pertenece. Pero entonces el pueblo latino, te estoy hablando latino porque yo creo que la mayoría de aquí somos latinos. Estamos acostumbrados o nuestra cultura nos ha enseñado a vivir en una pena. En que me tienen que dar. En que esta opresión. En que estoy viviendo momentos duros. Mira, la vida es dura. Despierta de ese sueñito, de ese letargo que tiene, porque la vida misma es dura. En el mundo tendréis aflicciones. Y esto es el pueblo de Dios. Iglesia, usted se tiene que levantar. Salir a buscar lo que te pertenece, lo que el Señor ya te ha dado. Mire, déjame meter un poquito más profundo aquí, pastora. Pero pastor, no predique eso porque se le pueden ir de la iglesia. Mire, la providencia, y voy a hacer este paréntesis, la providencia del Señor va a proveer la gente que Él diseñó para esta iglesia. Yo con eso, yo estoy curado de espanto. Su residencia, ciudadanía y sus papeles no dependen ni de Trump ni de Biden. No dependen de Trump y de Biden. Es responsabilidad suya y de nosotros hacer lo que nos toca para cumplir con la ley
de aquí de la tierra. Nosotros tenemos que entender que nosotros no somos ciudadanos de aquí. Esto lo predicamos hace un tiempo atrás. Que ya nosotros tenemos lo que nosotros necesitamos porque el Señor proveyó desde el inicio, desde que creó todo lo que está a nuestro alrededor. Pero entonces usted está enfocado en Telemundo y en Univisión y en Facebook y en los influencers. Usted está enfocado en los influencers y tiene más fe en el influencers que en el Dios que te estoy predicando. Iglesia, ¿dónde están nuestros ojos? ¿En el Dios providente o en el influencer de YouTube? Tu fe está en ese que habla un montón de porquerías ahí, en vez de ir a la palabra, de tener comunión, de pedir en oración, creyendo que ya tienes tus papeles, que ya tienes ese negocio, que ya tu hijo está salvo y tu hija está salva, que ya tu sanidad está, que ya lo que tienes es que recibir. Y mire, antes que se reciba en lo físico, se recibe en el espíritu. Porque todo fue primero espiritual antes que natural. Habían tinieblas y el espíritu se paseaba. Hubo el espíritu primero. Ya el Señor nos proveyó. Pero tenemos que entenderlo. Iglesia, hoy tenemos que dar gracias de lo que ya tenemos. No es de lo que por si acaso voy a tener. Hoy damos gracias por lo que yo puedo ver ahora que decir que, espérate, yo no tengo esto, pero ya Dios te lo dio. Ya Dios te lo proveyó. Y entonces, cuando no entendemos lo que es la providencia del Señor, comenzamos a hacer muchas cosas y dentro de esas cosas comenzamos a hacer un poquito de trampa. Comenzamos a decir, como dice el americano, taking shortcuts. You see that? I speak some English here, you know that. Comenzamos a tomar atajos. Vamos a poner eso en manera práctica. Usted cuando iba para la escuela que caminaba, siempre había un tramito que era más corto, un atajo. Pero ese atajo siempre había un hueco, había un obstáculo, había una verejita que usted tenía que pasar. Había un riesgo mayor que el camino largo. Eso me pasó nada más a mí cuando yo caminaba. ¿Ustedes no fueron a la escuela? El camino seguro no nos gustaba porque era el camino más largo, pero era el más seguro. A veces el Señor dentro de su soberanía nos provee en tiempo récord, nos provee de repente, pero también nos provee en tiempos alargados para fortalecer nuestro carácter, para fortalecer nuestra fe. And I'm still going on, girl. I haven't finished yet. Y le voy a dar otro ejemplo bíblico. El padre de la fe, Abraham. ¿Cuándo le llegó su promesa? Isaac. No le llegó a los 25 años. No fue que la pidió y le llegó. Le llegó en el momento donde menos probabilidades y posibilidades en el ojo humano había. A los 90 y tantos años, Abraham dio hijo. Y les digo qué. Aquí los religiosos van a brincar. No había Viagra,
No había Cialis. Pero sí estaba la promesa de Dios que se manifestó en su vida, porque ya Dios se lo había dicho. En ese capítulo 12 le dice, te haré padre de naciones. Fíjese que no lo llamó a salvación, le dijo que vas a ser padre de naciones. Y le dio a su hijo Isaac. Pero ahí no termina la cosa. Y aquí viene lo bueno ahora. Dios le da su hijo Isaac y después se lo pide en holocausto. O sea, que el Señor te trae a tu hijo que estaba en la calle, te lo vuelve y te lo trae a la iglesia y vuelve, se descarrila. La fórmula es que tienes que obedecer y seguir haciendo lo mismo que hiciste si se te descarriló. Tienes que ir a la obediencia de Dios para que Él haga y continúe haciendo en ese que se te fue. Le da la promesa, le da a su hijo, le da una instrucción. La palabra le dice que lo prueba. Hay veces que el Señor nos va a probar. ¿Por qué el Señor nos prueba? Porque Él es maestro y nosotros somos sus alumnos. Pero una prueba no es lo mismo que una tentación. El diablo tienta. Dios no tienta a nadie. Usted cae en la tentación porque usted abrió la puerta y quiso entrar y caer. Pero eso es tema para otro día. Estoy hablando de la providencia, estoy hablando del Dios providente, estoy hablando del Dios proveedor. Le pide la promesa a su hijo Isaac y le dice, vas a ir a aquel monte y vas a entregar a tu hijo en holocausto. No dudes que Dios te pida lo que mismo te entregó en algún momento para probar tu fe y tu obediencia. Que si tenías un negocio próspero y Él te lo pide y tú reniegas, perdimos la prueba ahí. Fíjese que Abraham no titubeó en dar su hijo, en dar de su promesa, en dar de la promesa que la tenía tangible y física, la tenía en su mano. El muchachito Isaac iba caminando con él hacia arriba, con su siervo, iba caminando hacia arriba en el monte, altura. Nunca vas a encontrarte con el Señor si no buscas las alturas. Y la altura se busca en la tierra, con las rodillas abajo. ¿Usted está entendiendo la matemática de Dios? Abraham obedece sin titubear, sin quejarse, sin patalearse, sin buscar señales. El pueblo cristiano hispano busca más señales que la Chatham Parkway aquí, que la Puller Parkway aquí, porque hay muchas señales. Y quieren las señales y señales y señales, que el Señor me diga para ver si Él es Dios. Mira, el Señor no te pide que busques señales, el Señor te quiere que tú le obedezcas. Si tú oíste la voz de Dios, que sabes que fue la voz de Dios, usted obedezca y ya está, porque el Dios providente se va a manifestar en tu vida. La providencia de Dios ya está ahí para ti. Agarra al muchacho, le pone la leña y van a hacer el altar. Van subiendo. Y aquí Isaac le pregunta a su papá, papá, pero ¿y el cordero? Papá, pero ¿y el cordero? O sea, papá, ¿a quién vamos a sacrificar? ¿Dónde está lo que vamos a sacrificar? Vente con la leña, sigue caminando. Pero papá, ¿dónde está el cordero? ¿Dónde está el carnero? ¿Dónde está? Abraham reconocía la providencia del Señor. Le contesta, Señor proveerá.
futuro. Y el futuro era quizás 25 o 50 pasos arriba. El futuro no estaba hablando de días, estaba hablando de minutos, estaba hablando de segundos, estaba hablando de un tramo de camino sumamente corto porque estaban subiendo en el monte. Y esto lo podemos encontrar en Génesis 22:8. Dios proveerá el cordero para el holocausto, hijo mío. Y juntos siguieron caminando. Muchos de nosotros, si esto nos sucediera a nosotros, y si nuestros hijos nos hubiesen hecho esta pregunta, muchos de nosotros hubiésemos detenido. La palabra dice que ellos siguieron caminando, no se detuvieron. Abraham no respondió al emocionalismo de entregar al único hijo que tenía, que le había provisto el Señor. Continuó caminando. No hay emocionalismo. Yo tengo que obedecer al Señor, cueste lo que me cueste, lo que me duele, lo que me alda, lo que el Señor me quite, yo tengo que entregárselo porque yo entiendo que Él me va a proveer más adelante. Eso se entiende aquí. Hijo, Dios proveerá cuando lleguemos allá arriba. Así que tú y yo seguimos caminando. No tiene por qué te toca hacer. No tienes por qué te falta determinación a llevar a cabo aquello que no has hecho por un montón de tiempo, que llevas pataleando y llevas peleando con el Señor porque no te lo ha dado. Porque es que Dios tiene una parte, usted y yo tenemos otra. Dios es soberano, pero también usted y yo tenemos una voluntad. Es que yo tengo un negocio, no se me ha dado. ¿Y qué has hecho para tenerlo? No, que el Señor me llamó a las naciones. Ah, gloria a Dios que el Señor te llamó a las naciones. ¿Estás sirviendo en la iglesia? ¿Comenzaste a servir en tu iglesia local? Así se empieza a servir a las naciones. Se comienza a servir primero en la nación que usted se encuentra, en el vecindario que usted se encuentra, en la iglesia local que usted se encuentra. No puedes ir al Amazonas si todavía no sabes someterte a una iglesia local. No, el Señor me llamó a predicar la palabra. Qué bueno, gloria a Dios. ¿Sabes someterte a autoridades? Aquí en la tierra. Venimos a la iglesia cuando tenemos el problema. Como le dije, este es el grocery. Déjame ir a la iglesia porque es que tengo este problemita, metí la pata aquí, déjame ir a la iglesia. Déjame ir al supermercado para que el Señor me dé, yo escoger para entonces yo satisfacer lo que me falta. My dear, that doesn't work like that. Eso no funciona de esa manera. Usted viene a la iglesia para congregarse con la familia de la fe, para juntos adorar al Señor, pero la comunión es todos los días. Pero no, déjame ir a la iglesia el domingo porque cuando yo vaya allí, ahí se acabaron los problemas. Doesn't work like that. Los problemas continúan. ¿Cómo los enfrentas? Dios te da la sabiduría si tienes comunión con Él. Si no deseas tener ninguna comunión con Él, no vas a tener ninguna sabiduría. Si no le permites al Señor hacer en ti, no va a haber sabiduría en ti. Cuando la sabiduría ya Él la ha provisto, ya la tienes, pero no la deseas aplicar porque no tienes comunión con el Dios providente. Los problemas tuyos no se resuelven viniendo aquí un domingo o un miércoles. No se resuelven así. Se resuelven cuando nos sometemos al Señor y entendemos que Él tiene la capacidad de resolvernos a través de una comunión espiritual y permitiéndole al Espíritu Santo que reside en nosotros, que fue provisto por Él.
Le dije que esto tenía que ver con gobierno. De esa manera es que se resuelven los problemas. La iglesia te va a ayudar, te puede ayudar, y para eso es la comunidad de fe. Para eso es la comunidad de fe, para ayudarnos los unos a los otros. Pero no es por el simple hecho de que hoy tengo el problemón aquí que llevo años arrastrándolo, que no he decidido darle cara, que lo he puesto debajo de la alfombra por no darle cara, porque me cuesta resolverlo, porque me arde, me duele, me pica y me mortifica. No se resuelve un miércoles o un domingo. Y en Génesis 22, 13, dice, Abraham levantó entonces los ojos y vio que a sus espaldas había un carnero trabado por los cuernos en un zarzal. Y Abraham fue y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto. Ya había la provisión, no tuvo que dar en holocausto a su hijo, ya el carnero estaba. Abraham sabía que iba a encontrarse con ese carnero, que su hijo iba a estar allí, pero la obediencia fue mayor, la fe fue mayor. Y Abraham fue y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de a su hijo. A ese lugar Abraham puso por nombre: el Señor proveerá, Jireh, Jehová Jireh. Ese es el que te provee. No sabemos todos los nombres, pero no los vivimos. Jehová Shalom, paz. En realidad tienes paz. ¿Vives en paz? ¿O vives peleando todos los días? Los matrimonios no se miren. Mire para acá. Jehová es mi proveedor, mi Jireh. Entonces, ¿por qué trabajas los overtime los domingos y no vienes a adorar? Si es tu proveedor. ¿Por qué trabajas 80 horas y descuidas a tus hijos en la casa? Y esto sucede en la comunidad hispana. Yo no estoy hablando en the American people. Estoy hablando usted y yo. Porque todavía no hemos entendido quién es el Señor que nos provee. Que Jehová Jireh, Jehová proveerá. No hemos entendido. No hemos entendido lo sobrenatural que puede ser el Señor para que se manifieste en un proceso de compra de casa. Mire, todo lo que nosotros le hagamos espacio al Señor, Él se encarga de llenarlo. Eso lo aprendí el martes pasado y esa palabra a mí me retumbó en mi espíritu, por eso le estoy predicando hoy aquí. No para simplemente darle una inyección de fe, que sí, pero para que el pueblo de Dios, esta congregación preciosa que el Señor nos ha dado a pastorear, porque esta es su iglesia, entienda lo que es la providencia del Señor, que el Señor ya ha provisto de todo lo que necesitamos. Claro, el pueblo de Dios tiene que entender que vivimos en un orden, que dentro de la fe se cree, pero tiene que haber una acción. La acción de nosotros es tener todo en orden, hacer todo en orden, entender que lo que nosotros damos para la iglesia, lo que entendemos que damos para la iglesia, le pertenece a Él. Y lo estamos dando a Él porque entendemos que Él es el que nos provee. No es para el pastor para ponerse una chaqueta, un pantalón, unos zapatos, un carro. Mire, no, yo estoy lejos de eso. Tenemos que entender la providencia del Señor. Tenemos que entender que Él nos provee, que ya su provisión está antes de que a nosotros la pensemos. Antes de que nosotros recibamos la carencia, ya Él tiene lo que nosotros necesitamos. Antes de que nos falte la carencia, ya Él tiene la provisión. Mire qué extraordinario, y se me pegó esta palabra, extraordinario,
que ya desde la fundación del tiempo estaba Cristo. Ya Él había provisto un Salvador. Mire lo maravilloso que es la providencia del Señor. Ya Él había provisto un Salvador. Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo. Dios quien creó todo, al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito. Aquí está la condición. Para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino tenga vida eterna. Para que todo aquel en Él que en Él crea no se pierda. Si usted no cree, usted está perdido. Para que todo el que crea en Él, en Jesús, no se pierda y tenga vida eterna. La providencia o la provisión de Él se manifiesta cuando nosotros creemos. Para todo el que cree. No es para todo el mundo. Te han vendido esa mentira del diablo. Ahí me puse pentecostal. Eso es mentira del diablo. Dios envió a su único Hijo para todo aquel que en Él, y en ese en Él es en Jesucristo. Tiene que entender que Dios envió a su Hijo para salvar al mundo. El que cree que Jesús es el Señor y Salvador, en consecuencia de ser Salvador, que tiene el poder, tiene el dominio para salvar, ese es salvo y tiene vida eterna. Te suple, te da, te provee de vida eterna. Pero Dios ama a todos. Dios tiene amor para todo aquel que cree. Si tú no crees, Él no te va a amar. Vamos a ponerlo así. Tiene amor para el arrepentido, no para el altivo. Arrepentimiento es sinónimo de humildad. No es para todo el mundo que está allí brincando y saltando, que se goza con Bad Bunny. No. La providencia del Señor es tan extraordinaria y maravillosa e inescrutable, que no se puede contar, que nos proveyó de un Salvador. Que si creemos en Él, todo lo que nosotros hicimos, si nos arrepentimos, lo pone en ese que se crucificó, que fue crucificado allí, resucitó al tercer día. Todo lo que nosotros hicimos, toda la inmundicia, todo el pecado, Él proveyó a un Salvador para que se consolidara todo, se pusiera en Él, en ese Señor y Salvador, para que resucitara y nos diera vida eterna. Esa es la provisión del Señor. Y todavía estamos en los carros y en las casas. Queremos mucho carro, casa, negocio, queremos mucha cosa tangible, pero todavía no hemos cambiado el corazón, porque no hemos entendido que el Señor ha provisto de un Salvador que me perdonó. Y no hemos sabido perdonar porque no entendemos que el Señor que Él proveyó, el Salvador que Él proveyó, ya ha perdonado todo. Te perdonó a ti, o sea, perdona para adelante. Esa es la provisión del Señor. Ese es el Dios providente que nosotros tenemos. Pero nos gusta hablarle al proveedor de que cuando nos falta, ay, déjame ir corriendo. Déjame pedir y sigues peleando con tu esposo o con tu esposa. No hay para la cena, pero sigue hablándole palabras que no se supone a tu esposo o a tu esposa. Déjame orar para que me pida el trabajo, pero todavía sigues maltratando a tu hijo.
déjame ir a pedir a que me traigan a mi familia del país que sea, pero todavía no crees que Él te puede restaurar a ti. Entonces te vas a traer a otro para añadírtelo a ti, para que cree en el núcleo familiar disensión. Here, in the Hispanic family, aquí, en la familia hispana, oramos a que restaure al otro, pero todavía no hemos entendido que Él ha provisto la restauración para nosotros. Inclusive yo creo que esta palabra es para el otro, no es para usted. Esta palabra es para muchos maridos, no para la esposa o viceversa. Ese es el pueblo de Dios, porque todavía no hemos entendido. No hemos entendido la provisión, la providencia, el providente y el proveedor. Dios siempre vio la necesidad humana de que siempre íbamos a necesitar un Señor y un Salvador, porque nosotros mismos no podíamos tener vida eterna. Nunca nosotros mismos pudimos ser lo suficientemente santos para llegar al cielo por nosotros mismos. El Señor tuvo que hacerse carne para salvarnos a nosotros. Póngase de pie.